Cuando hacemos los pesebres, debemos fijarnos mucho en los detalles. A veces ciertos detalles nos hacen cometer errores. Hoy vamos a hablar sobre algunos de esos tópicos en los detalles del pesebre. Soy Luis Lamana de pesebresartesanales.com y hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Una de las cosas más graves es enfrentarnos que muchas veces dependemos de los que fabrican las figuras y de lo que a ellos se les ocurre poner de vestuario. Generalmente casi todos los fabricantes de imágenes siguen un mismo patrón, un patrón digamos romano, italiano, napolitano. ¿Eso qué significa? Nos ponen colores muy brillantes, colores muy vistosos. A la Virgen, por ejemplo, nos la visten siempre con mantos azules, capas rojas, o viceversa, o rosada. Bueno, en esa época la verdadera María creo que era muy difícil que vistiera esas prendas, por dos razones. La primera, el color rojo no era un color que la mujer pudiese estar vistiendo porque indicaba que pertenecía a otra clase de mujeres. Además, que pintar de colores las telas era muy costoso y no había en todos los colorantes que hoy en día conocemos. Sé que casi toda la iconografía de la Virgen utiliza esos dos colores, rosado y azul, azul y rosado, blanco y con azul y demás. El azul quizás sí tenga algo que ver, porque en el manto tradicional del judío para ir a la sinagoga utilizaban una especie de, ¿cómo llamarlo?, de paño que en los bordes tenía franjas azules. El índigo era un color fácil de conseguir. Otra cosa es lo que ya le he dedicado un tema específico, los ríos. Sé que nos encanta poner un río en los pesebres, pero cerca de esa aldea de Belén no hay ríos por una sencilla razón. Belén está de un lado de la montaña y el Mar Muerto, que no es el río Jordán, queda del otro lado de la montaña. Quizás con las lluvias habían riachuelos que desembocaban en esas piscinas de Salomón que ya hablamos. Pero bueno, es bonito ponerle ríos. Otra cosa es que a veces pecamos de exagerar la vegetación que ponemos en los pesebres. Mucho musgo, mucho verde, muchos árboles, muchas cosas. Y Judea es una región árida. La región fértil está al norte, en Galilea. Las fotos que tenemos, por ejemplo, de Belén a principios de siglo, cuando la dominación británica, nos pintan un panorama totalmente desértico de piedras y prácticamente sin matas, algunos arbustos por ahí regados. Es después que entran los judíos emigrantes de Europa y de Rusia que se vuelve otra vez fértil esa tierra como lo fue en siglos atrás. Al europeo le gusta mucho pensar que es el ombligo del mundo y por lo tanto, como celebramos la Navidad en diciembre, y en diciembre muchas veces en Europa, en el norte, nieva, pues le ponemos nieve al pesebre. Bueno, es poco probable que en Belén nieve, y lo otro es que Jesús no nació en diciembre. Vean el tutorial que ya les publiqué hace bastante tiempo, que sabemos el nacimiento de Jesús.
Otra característica que veo muy frecuentemente es ponerle rasgos musulmanes a la figura y a las construcciones. Quizás es la influencia del sur de España, del arte morisco, en donde volvemos a cometer el error de esos arcos moriscos de herradura, que no eran lo que se estilaba, a poner mucho azulejo, que no es lo que se estilaba, a poner tejas, que no es lo que se estilaba, y a poner una serie de elementos que pretenden ser de la época y cometen muchísimos errores. Otro de los errores frecuentes es el uso de la madera. Árboles en el norte, en Galilea, más hacia el Líbano. Para construir el templo de Salomón, Salomón tuvo que importar las maderas del reino de Saba, en África, porque en Jerusalén, en Judea, es un terreno árido, no hay madera. Por lo tanto, utilizar en nuestros pesebres muchos muebles de madera, mucha ornamentación, por ejemplo, esos balcones muy lindos, muy moriscos, muy fuera de época, pues sí, llaman la atención, pero no era frecuente. Recordemos que generalmente eran casas de un solo piso, sobre todo en la aldea de Belén, no eran casas muy lujosas. Otra cosa que le gusta mucho a los pesebristas es hacer esos toneles de madera para albergar el vino. ¡Wow! En el siglo III, en la ciudad de Lugdunum, en las Galias, lo traduzco para que me entiendan, en la ciudad de Lyon, en Francia, en el siglo III después de Jesucristo, es que se empieza a utilizar barricas de madera para envasar el vino. En la época de Jesús, en la época romana, se utilizaban vasijas de barro para almacenar el vino, el aceite y todo eso. Entonces, cuando hagamos esas carretas llenas de barricas o pongamos esas barricas de madera, acordémonos que si no queremos estar fuera de época, fuera de lo auténtico, pues no nos llenemos de cosas que nos delatan no haber conocido de historia, no haber conocido de época, no haber asistido a estas charlas. Sobre la vegetación, lo que podemos es comprar esas maticas artificiales de plástico que venden en las tiendas. Tiene un problema, que se vende plástico. Hay un pequeño truquito o dos que les puedo mencionar para evitar eso. Uno es en tiendas de arquitectura o donde venden materiales para hacer maquetas, hay un spray mate que uno puede rociar las matas y le quita el brillo. Otra forma sería con un poco de pintura verde olivo, y eso les quita también el brillo. Tiene el problema que si se mojan vuelve a aparecer el plástico. No es necesario poner muchas matas, y sobre todo matas básicamente xerófilas. Otro detalle es, cónchale, en la Edad Media los pintores descubrieron lo que era la perspectiva. ¿Eso qué significa? Que cuando tú tienes un punto de vista y hay una fuga, lo que hay más atrás no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño. Entonces, si tienes figuras o casas de distinto tamaño, ponlas más grandes adelante y a medida que se alejan en esa perspectiva, la pones más pequeña. Así no desperdicias lo que hayas comprado. Lo otro es cuántas figuras vamos a poner en el pesebre. He visto por internet
personas y pesebristas que se ufanan de tener un pesebre con hasta 1000 y pico de figuras. 3 veces la población, más de 3 veces la población de la aldeíta de Belén. Como lo he dicho muchas veces, no llegaba a 300 habitantes. Cuando nos compramos juegos de figuras, de aldeanos, nos conseguimos con aldeanos que a lo mejor están recogiendo uva, o que están sembrando, o que están lavando la ropa, o que están haciendo alguna actividad. ¿Lo hacemos de día o lo hacemos de noche? ¿Usted piensa que de noche la gente sale a comprar comida? ¿O hay un vendedor vendiendo frutas, o vendiendo hortalizas, o vendiendo vasijas? Es muy bonito poner esos aparatos que hacen el amanecer, el día, la noche, el atardecer y la noche. Pero es lógico. Un pesebre es retratar un momento, es una fotografía tridimensional. No tiene por qué ocurrir cosas, no tiene por qué haber movimiento. Mire, mi primer pesebre solo lo hice cuando tenía 10 años, porque mi padre murió poco antes de yo cumplir 10 años, y esa Navidad pues me tocó hacer el pesebre. Tanto haberle visto a él hacer los pesebres, pues se me ocurrió hacer algo espectacular. Agarré un tren eléctrico que tenía, le saqué todas las carcasas, dejé solamente las plataformas, monté en esas plataformas distintos aldeanos de las figuras que había heredado, e hice un circuito donde los pastorcitos entraban por la cueva, se metían por detrás de una montaña, salían por otro lado, volvían a dar la vuelta, salían por otro lado, volvían a dar la vuelta y demás. Ni se imaginan lo que sufrí para poder tapar los rieles, tapar el vagón, la locomotora. Y después la gente se queda viendo a los pastores dando vueltas y no veían lo importante, que era el nacimiento de Jesús. Entonces, para ti, ¿qué es lo importante? Hacer extraordinarias obras para que todo el mundo sepa que eres capaz de hacerlas, o retratar un momento y que ese momento sea lo que tú celebras en Navidad. El nacimiento de Jesús en un humilde portal o cueva, pesebre, donde comían los animales, en una pequeña aldea, Belén de Judá. Si te gusta esta charla, me lo puedes decir aquí abajo. Trato siempre de responder a las personas que me escriben. En nuestra página web puedes tener este tema y otros que hemos tratado aquí en la charla más desarrollado. Me puedes pedir un PDF y te lo mando a tu correo. Y que no se te olvide, esta Navidad monta un pesebre en tu casa. Eso es la Navidad, eso es celebrar la Navidad. Chao y hasta la próxima.